se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. El mercado o un país que tiene nos dice que la democracia puede perder, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos siguen a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos al ingeniero Iván Endara con nosotros el día de hoy, experto en temas eléctricos. El Ecuador sigue buscando soluciones. Hay un problema en nuestro país, el estiaje, la falta de lluvias ha llevado a que tengamos cortes de energía. Se está buscando termoelectricidad, se han incorporado unidades, hace falta, se espera también que llueva más para que las hidroeléctricas puedan abastecer de energía al Ecuador. Ingeniero, ¿cuál es la evaluación que usted podría hacer hasta el momento de todo lo hecho por el gobierno nacional que está buscando reducir las horas de corte? Bueno, si hablamos desde el principio de gobierno, hablando un poco en un balance de las actividades que ha hecho, podemos decir primero que ha demorado mucho en la instalación y la implementación de soluciones, sabiendo que desde el gobierno anterior ya se tenían estos problemas de estiajes y una razón más por la cual se hizo el cambio de gobierno y todo el mundo estaba feliz de tener un nuevo gobierno que proponía soluciones a los apagones. Primero tomamos mucho tiempo en solucionarlo. Segundo, bueno, por otro lado, se tomaron o se implementaron soluciones rápidas como la barcaza, se intentaron implementar soluciones como estas generadoras térmicas de salitral, de esmeraldas, que proponían una generación o suplir un poco con la falta de generación que tiene el país. Pero de la mano va estos contratos el hecho de probablemente una inexperiencia, podríamos decirlo, por lo nuevo del gobierno y su gabinete, en el que no han tenido la capacidad de realizar contratos adecuados, de tomar las decisiones adecuadas para poder prever estos problemas que hoy en día estamos viendo sobre las generadoras térmicas que aún no llegan o las que llegaron y están incompletas y no pueden entrar en producción. Es una lástima que haya sucedido porque estamos en emergencia, se hace una compra, se espera que llegue rápido esa compra y se ponga en funcionamiento al servicio de los ciudadanos. Aquí tiene que operar todo lo que implique en el plano legal, multas y todo lo que tenga que hacer la empresa que no ha cumplido. Claro, por supuesto, deberían aplicarse multas, hay que ver los contratos si tienen en consideración estas multas, ¿no, verdad? Y qué tan fuertes son las multas comparados con los sucesos que se están dando. Segundo, los daños generados. Correcto, y segundo, hay un concepto ahí que podemos aplicar multas, pero las multas no van a solucionar el problema. Las multas simplemente van a alargar este tema, probablemente se vaya a términos internacionales, habrá que ver qué sucede a largo plazo, porque no es que nosotros nos paramos, decimos, bueno, te vamos a multar y nos van a entregar la plata de regreso, no va a pasar así. Va a ser bastante largo, el Estado va a gastar y va a perder dinero y tiempo que pudo haberse recuperado o pudo haberse utilizado para ya tener en este momento una empresa mucho más seria con generación en el país. Y no solamente eso, sino también empresa privada que pueda estar ya generando y aportando su granito de arena, por decirlo de alguna manera, aunque la empresa privada tiene una capacidad increíble para poder inclusive ellos tener su propia generación a gran escala sin depender en exceso del gobierno. Ingeniero, se hacía valoraciones, se decía que el Ecuador tenía una capacidad instalada para generar electricidad, alrededor de 5.200 megavatios en hidroeléctricas, creo que 1.800 en termoeléctricas. El consumo llega a los 5.600 megavatios, o sea que teníamos mayor capacidad, pero obviamente no estaban expeditos para poder ofrecer esa energía las termoeléctricas, y en las hidroeléctricas pues siempre estamos esperando que llueva. Por supuesto, correcto, es como que teníamos un vehículo pero no teníamos gasolina.
Entonces de nada nos sirve este vehículo. Ese es por un lado el tema de las hidroeléctricas. Si no tenemos el agua, va a ser un elefante blanco construido ahí que no está funcionando al tope de su capacidad. Y las termoeléctricas si no hay mantenimiento. Y las termoeléctricas, por otro lado, sí, en papeles teníamos los 1800 megavatios, pero el rato que queremos y necesitamos que entren a funcionar esos 1800, o nos damos cuenta y despertamos a la realidad de que realmente no tenemos 1800. A duras penas llegábamos a 1000 megavatios, arañando un poco los 1000. Porque no teníamos, primero, hidroeléctricas que estaban ya fuera de uso, hidroeléctricas que no han tenido mantenimiento, hidroeléctricas que estaban dañadas desde fondo. Entonces, estaban en papeles. Una cosa, y es muy grave el hecho de tener estos sistemas, estas termoeléctricas, perdón, en papeles, porque se les está pagando. Se les está pagando porque van a entrar a funcionar en algún momento, pero el rato que van a entrar a funcionar no funcionan y se da cuenta recién el Estado de que no servían. Entonces, ¿a quién le estábamos pagando y para qué? Se refería a termoeléctricas, enumeró a varias, pero mi pregunta era precisamente para aclarar aquello. En los papeles había estas cifras, sí, pero en la realidad vimos que había otra situación absolutamente diferente. Ahora, de aquí en más, el gobierno ha hecho adquisiciones, ha invertido, hay contratos, creo que 7 contratos por 820 millones de dólares. A partir de acá podemos empezar ya a evaluar, a establecer con cuánto contamos. Por supuesto debe haber el mantenimiento permanente. Podemos empezar ya a diseñar lo que debe ser la nueva estructura eléctrica del Ecuador. Sí, mira, estábamos hablando el año pasado, o mejor dicho, a principios de este año, de una necesidad de 1100 megavatios, de los cuales más o menos se ha llegado a los 400 megavatios entre la barcaza, entre reformar... Esto para cubrir el déficit, a eso se refiere. El déficit de los 1100 megavatios que nos hacen falta. Quiere decir que todavía nos hacen falta casi 700 megavatios. Esos 700 megavatios deberán venir de algún lado y tendrán que hacer inversiones para poder cubrir con el faltante. Pero ¿qué pasa? El próximo año va a crecer la demanda. Es decir, que el próximo año ya no nos faltan 700, nos faltan 800, nos faltan 900 y vamos a seguir creciendo. Entonces el Estado debería empezar a invertir en generadoras que puedan estar a largo plazo, no la barcaza que en año y medio se va, ya nos queda un año de barcaza, sino en generadoras que se queden en el país, que funcionen a largo plazo, y todavía nos falta mucho, nos falta casi el 70% para cubrir el déficit de lo que tenemos en este momento. Bueno, perdóname. Ahora hay que corregir entonces el sistema de contratación, de compra. Por supuesto, ¿ya? Por supuesto, o sea, ya no tenemos que dejarnos llevar por la emergencia y hacer estas compras al apuro, en la que no analizamos bien los temas completos, ¿no, verdad? O las empresas que nos están vendiendo, pero también el concepto de evaluar que no solamente debería ser el Estado que contrata directamente, sino que deberíamos dejar que las empresas privadas puedan tener sus propias generadoras. ¿Por qué no le dejamos a la empresa privada que tenga un consumo de 10 megavatios? ¿Por qué no puede tener su propia generadora o su propio contrato de generación de 10 megavatios para que le venda directamente? Y más aún, llegando a los 100, 200 megavatios, ¿por qué no dejarla a la empresa privada que sea autosuficiente y que si tiene algún sobrante le venda al Estado? Que cierre el círculo del negocio, porque aquí el problema es de que invierten, pero finalmente quien cobra es el Estado, y lo que no hay es la seguridad de que el Estado le pague a quien invirtió. Claro, tiene que pasar. Si yo como industrial pongo mi empresa de generación para mi industria, esa empresa tiene que pasar por el Estado. El Estado hace de filtro. Entonces yo dependo del Estado, que el Estado me pague para luego yo pagar y hacer el contrato con mi propia empresa, lo que complica un poco las cosas. Y segundo, que la regulación estatal no es tan clara todavía para esta integración de la empresa privada. Y tercero, como bien lo has dicho, esta dependencia del gobierno de turno. Porque también puede que este gobierno haya presentado planes y se generen industrias privadas que salgan con las nuevas normativas o regulaciones, pero y el próximo gobierno y se cambia. La inestabilidad política del Ecuador es algo grave para la empresa privada y la inversión. Y eso es lo que ha pasado no solamente en el tema eléctrico, sino en todos los temas de inversión extranjera, que por la inestabilidad política no pueden ingresar con grandes inversiones al país y está limitándonos como país para poder salir adelante en estas crisis especialmente. Y por los altos costos que es generar electricidad, yo decía, si el gobierno ahora, claro, en emergencia, se espera que ya en los próximos meses, si sigue el presidente de la República, Daniel Noboa, al mando del país, esto configure ya toda una estructura para el futuro.
Que no sea que el que viene, si cambia de gobierno ahora o posteriormente, digan no, esos generadores, esos fueron comprados por otro gobierno, queremos otro sistema, y dejan ahí. Este país pobre ha vivido de esa manera, Claro. despilfarrando dinero. Claro, esa es parte de la inestabilidad política que vivimos. No queremos hacer o continuar con los proyectos anteriores, por eso los proyectos duran 20 años. Porque yo no quiero empezar con un proyecto que yo no voy a poderlo poner en marcha. Si no es para mi gobierno y para mi estado, no lo hago. Y lo dejo ahí, pasan 20 años hasta que un gobierno dice, bueno, ya lo voy a hacer. Entonces, si tenemos un gobierno más continuo, probablemente tengamos la oportunidad de que este gobierno ponga en marcha todas esas planificaciones que tiene. Y si se llega a dar el caso en algún momento de que el gobierno cambie, pues la idea sería que el gobierno de turno continúe con las inversiones. Respete lo establecido. Correcto, o sea, tenemos que pensar no solamente en mi grupo político, tenemos que pensar en la sociedad, en el Ecuador. Para eso es que estamos buscando una elección y ser la cabeza del país, para pensar en el pueblo. Hay que dar continuidad a todo aquello que esté bien hecho. Ahora, hace pocos días ya se inauguró Toachi Pilatón, una primera turbina que genera 68 megavatios. Son 3 las del complejo. Serán 260, algo así, sí, de megavatios. Importantísimo el que una hidroeléctrica que ha tardado como 16 años en construirse, este gobierno en poquísimos meses logró poner operativo el sistema. Sí, mira, Toachi Pilatón. básicamente es el mismo concepto de que ha demorado porque no queríamos meterle mano porque probablemente no sale en nuestro gobierno. Ahora, como tenemos una emergencia, todos los fondos van a eso y obviamente va a salir en tiempo Por eso récord. decía que hay que resaltar, es un buen ejemplo lo que ha ocurrido. Por supuesto, es muy valioso. Segundo, que se ha hecho una zona distinta a las zonas donde se encuentran las hidroeléctricas que tienen problemas en este momento. Es decir, que esa hidroeléctrica probablemente en estos momentos va a empezar a funcionar, estamos esperando que se llene el embalse, etcétera, mientras que las otras están en sequía, porque son zonas distintas que reaccionan de manera diferente ante los cambios ambientales. Y vamos a tener un soporte hidroeléctrico que nos cuesta mucho menos que las termoeléctricas para poder producir energía. Y muy bien que se lo ha hecho en tiempo récord. Deberíamos continuar con este proceso y continuar con esta idea de al país se lo necesita levantar en tiempo récord y hay que hacer las inversiones necesarias, bien pensadas, para poder sacar al país adelante con las hidroeléctricas, con las termoeléctricas, que se queden en el país y que puedan ponerse en marcha en este año, en el próximo año, máximo 2026. Aunque llueva, no le va a dar tregua al gobierno, porque ya en octubre vendrá otra vez el problema este de los estiajes. Sí, entonces supuesto. tiene que ser continua la preocupación y las decisiones que se tomen deben ser las más acertadas. Claro, por supuesto, ese fue un error de los gobiernos anteriores que decían, bueno, empezó a haber el estiaje y de repente empezaron las lluvias y se acabó, entonces me relajé y empecé a pensar en otros vectores del país. Pero llega octubre, llegan las sequías y es cuando queremos correr para salvar, apagar estos incendios. La idea, esperemos que se haya aprendido de esto y decir, bueno, no tenemos que parar, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que continuar con estas inversiones porque 2025 se va a repetir el mismo concepto. O sea, esperemos que tengamos ya más empresas generando energía, más termoeléctricas, hidroeléctricas, pero de que vamos a repetir apagones se van a repetir, esperemos que en menor cantidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Amigos, vamos a hacer un corte comercial, retornamos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Gesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Gesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025.
agradecemos la presencia del jurista Adrián Pérez. Está con nosotros. Vamos a hacer un análisis primero sobre el ámbito internacional, en virtud de que en pocos días llegará el 10 de enero. Hay expectativas en el mundo de si va a poder asumir o no Edmundo González Urrutia la presidencia de Venezuela. Él ganó las elecciones el 28 de julio, pero por otro lado también se dice que podría ir a la cárcel Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Eso facilitaría el cambio de mando y de poder. No sabemos si esto se va a dar o no. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La Corte Penal Internacional volvió a reunirse, habló de Venezuela, pero ¿cree usted que puede haber una orden de prisión y que ésta se puede ejecutar inmediatamente en contra de Nicolás Maduro? Lo veo difícil. Me gustaría ser optimista, pero es complicado. La Corte Penal Internacional, como todas las cortes internacionales, tienden a demorarse. No es algo que funcione con mucha rapidez. Y aunque saliese esta orden de prisión, yo veo que la ejecución, sobre todo, es muy complicado, porque mientras Maduro esté en territorio venezolano, no habrá ninguna entidad que físicamente se lo podrá llevar. Entonces, es un avance importante para la lucha de los derechos de los venezolanos, de que haya un reconocimiento internacional. De que haya una orden de prisión. Yo pienso que ya a estas alturas del partido, si alguien se empeña a creer de que en Venezuela hay democracia, estamos viendo con alguien que vive bajo una piedra, ¿no? Ya creo que a todas luces, todos los órganos internacionales entienden perfectamente que hay una dictadura y que ya se están tomando pasos para tratar de luchar contra esa dictadura. Pero esto no es algo que yo creo que en el futuro cercano vaya a rendir frutos. Hay un grupo de abogados argentinos que inició un proceso en contra de Nicolás Maduro hace 2 años y un juez ya ordenó la prisión de Maduro, pero tampoco podría tener resultada esa orden de prisión de un juez argentino. Es que el problema es que un juez puede dictar cualquier tipo de orden, pero para que se ejecute se necesita que alguien en el territorio donde se encuentra la persona de interés la haga cumplir. Y en este caso, a menos que Maduro cometa un error muy grave, él no va a salir obviamente de Venezuela, donde está rodeado justamente de la maquinaria que él mismo ha creado para la impunidad. Entonces podrá llegar esa orden de un juez de la Corte Penal Internacional, de otro de Argentina, donde sea, y lo único que va a ocurrir es que no la van a hacer caso, no la van a acatar. Usted, como hombre de derecho, habiendo ganado las elecciones, Edmundo González Urrutia, con una gran cantidad de votos, ¿cómo calificaría al gobierno que quiera perennizarse, que hasta el momento lleva 25 años en el poder, pero de aquí en más, con toda esta lucha internacional, presión internacional, pero si se queda, ¿qué calificativo tendría? El único que puede tener es una dictadura, y eso ya lo hemos sabido. Tiranía, dictadura, tiranía. Efectivamente. Aquí no hay, en Venezuela no hay democracia, es así de sencillo. Lo que hay es un autócrata. Pero la gente dice, ¿y por qué se permite la tiranía cuando hay actuación de la comunidad internacional y de grandes organismos? Porque llega un momento en que la comunidad internacional, si de verdad quiere quitar a Maduro el poder, no lo va a poder hacer a través de órdenes internacionales, sino que ya llega un momento que lo único que queda para quitar a un dictador es la fuerza. Y yo creo que la comunidad internacional es muy reticente a dar ese paso adicional. Estaríamos hablando de literalmente mandar a un contingente militar a derrocar a Maduro. Y uno, claro, uno puede soñar. A mí me encantaría verlo al señor Maduro tras las rejas, pero veo yo difícil que la comunidad internacional tenga esa digámoslo, ese ímpetu. Voluntad, decisión. De hacer algo de ese estilo, efectivamente. Además, no olvidemos que Maduro tiene apoyo, lamentablemente, de los de siempre, ¿no? De Rusia, de Irán, el tablero geopolítico no es tan sencillo. Si Maduro realmente no tuviera ningún aliado, se podría quizás hablar de alguna acción internacional, pero y esto ya ni siquiera es algo jurídico, esto es guerra de pura geopolítica. Es muy complicado mover a Maduro fuera del poder si es que eso está conectado con los diferentes actores en el globo. Entonces, lamentablemente, yo creo que la situación de Venezuela eventualmente se va a resolver. Yo soy optimista, pero no creo que va a ser en el futuro cercano. Si continúa la profundización de los problemas en Medio Oriente y, por supuesto, la guerra también tras la invasión de Rusia a Ucrania, se dice que la caída de Bashar al-Assad en Siria es porque, en definitiva, quien era su padrino estaba preocupado en su propio problema, Putin, Rusia,
y por otro lado también Irán tiene sus problemas con Israel. Quizá ese descuido podría también llevar a una caída de Maduro porque no están sobre Maduro como habían estado hasta el momento, preocupados y dándole todo el apoyo. Podría ser, eso sería algo muy positivo, o sea, es algo que da algo de aliento. Ahora, en Siria, desde antes ya había, los grupos militantes tienen mucha fuerza, y no siempre para bien, ¿no? Recordemos de que fue la primera vez que al-Assad fue, digámoslo, desafiado en su territorio. Claro, en el 2013 ya lo querían sacar. Pero eso lamentablemente dio el vacío de poder que generó fue el Estado Islámico, ¿no? O sea, entonces en Siria la situación siempre ha habido un conflicto mucho más marcado con la población. En cambio en Venezuela, me atrevo a decir de que ya después de tantos años de dictadura y sobre todo de tanta inmigración, estamos ya ante un pueblo que está agotado, realmente, me quiero equivocar, pero veo yo difícil de que Venezuela por sí misma pueda, de la misma manera que hizo Siria, agarrar las armas y tirarse abajo al dictador. Ya el futuro dirá si que tengo o no tengo la razón. Cuando yo pregunté a alguien y dije una rebelión, de pronto el mismo día 10 de enero, dolorosamente hay que decir, los pueblos ponen muertos, y me decían, pero es que ya pusieron los muertos desde el 2014, cuando salieron los jóvenes a las calles, luego de la elección que perdió Capriles, o sea que ya todo eso sucedió. Claro, Venezuela es como un paciente que se le ha hecho sangrar de a poco, ¿no? Entonces se está desangrando, entonces ya a estas alturas del partido, pensar de que de repente se van a levantar y luchar después que es un problema que llevan décadas, poco a poco siendo aplastados por la mano de la tiranía. Es complicado, es algo muy complicado. La solución no será jurídica. Veo muy difícil de que una orden de la Corte Penal Internacional o de cualquier autoridad internacional tenga algún efecto. Eventualmente lo que va a tener que ver es una coyuntura geopolítica en la que Venezuela se quede sin aliados. Y cuando se quede sin aliados, ahí podrá quizás haber ese momento en el que las propias Fuerzas Armadas de Venezuela se le vienen al dictador. De momento no creo que eso ocurra, pero es algo que yo creo que soy optimista, yo creo que sí lo vamos a ver en algún momento. Se dice que votaron muchos militares por González Urrutia. Probablemente esos mismos militares en algún momento le quiten el respaldo. Venezuela se va... el escenario que yo me imagino que va en algún momento a traer la victoria a Venezuela es que el propio ejército venezolano se vire. Y eso es lo que tiende a ocurrir con este tipo de dictadores. Llega un momento en que la dictadura es tan bestial, tan atroz, que incluso los instrumentos de la dictadura se empiezan a dar cuenta que esto es insostenible, ¿no? O sea, recordemos la Unión Soviética. La Unión Soviética no cayó con una explosión, sino que simplemente se desmoronó, porque los propios funcionarios del Politburó se daban cuenta de que ya la situación económica era totalmente insostenible. Dijeron, no, aquí tenemos que hacer reformas. Y ellos mismos fueron los que cambiaron el modelo. Algo parecido podría ocurrir en Venezuela. Ya cuando la situación sea completamente... Ya se den cuenta que aquí no se va a ningún lado, los propios militares van a decir, no, aquí necesitamos reformas y ahí vendrá el cambio. Esperamos que esto ocurra y que sea el 10 de enero o antes. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Kezdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. El Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado las ternas para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura, a la Asamblea Nacional, al Gobierno, a la Fiscalía,
a la Defensoría del Pueblo. Tiene que haber el cambio de los 5 vocales, pero ¿qué expectativas podemos tener los ecuatorianos con otros vocales del Consejo de la Judicatura cuando ha ocurrido todo lo que hemos visto? El expresidente condenado ya en 2 procesos. Así es. Seamos optimistas, esperemos que los nuevos vocales vayan a ser gente de bien, gente honesta. No quiero adelantar criterio respecto a ese punto, pero efectivamente uno no puede sino tener un poco de pesadumbre, ya viendo el lamentable estado en el que fue el Consejo anterior. De hecho, si no me equivoco, la mayoría de los actuales miembros ni siquiera fueron ahí directamente, sino que han sido suplentes. Suplentes, ¿por qué? Muchos de ellos por temas de investigación, por temas de corrupción. Uno de ellos está ahora, uno de los huéspedes de La Roca. O sea, estamos hablando aquí de cosas realmente, ya ni siquiera estamos hablando de la corrupción del día a día, sino estamos hablando ya de personas que tienen contacto con la propia delincuencia organizada, con la mafia, ¿no? Ojalá de que el nuevo consejo no sea mucho mejor que el anterior. Luego viene también la designación del nuevo fiscal o mujer fiscal de la Nación, la doctora Diana Salazar, que por la revista Times ha sido considerada como una de las personas más influyentes, de las 100 personas influyentes a nivel del mundo. Pero ¿quién podrá venir si tenemos con razón pesimismo elegir un nuevo fiscal en el Ecuador? La verdad es que Diana Salazar ha sido una de las pocas funcionarias que realmente ha hecho su labor ni siquiera bien, sino excelente. Dentro de este fango que ha sido la institucionalidad ecuatoriana, ella brilla como una perla ahí entre todo esto, porque ella realmente ha sido una de las pocas que le ha puesto jaque a las mafias. Y la elección del fiscal, me atrevería a decir que quizás incluso sea algo tan importante como la elección del presidente. Lo que pasa es que uno no lo estamos, no es algo que se está hablando todos los días. Sí, es algo preocupante, porque qué complicado sería tener una nueva fiscal o señor fiscal que pueda cumplir ese rol con la misma altura que Diana Salazar. En los Estados Unidos, la designación por parte del presidente de la República, cuando está conformando el gabinete, la designación del fiscal es súper trascendental. Y mire que en los Estados Unidos, hace poco tiempo, el presidente Donald Trump nombra a una persona, luego vienen los cuestionamientos y en pocas horas renunció para designar a otra persona. Claro, y eso que en Estados Unidos yo diría que es más trascendental incluso aquí, porque en Estados Unidos todas las instituciones más o menos bien funcionan, o sea, comparado con Ecuador funcionan 10 veces mejor. En cambio aquí estamos en una situación realmente alarmante en que sobre todo la función judicial está completamente corrompida. Es la única la que ha funcionado la fiscalía. Es la única que le ha puesto freno a las mafias judiciales que se están llevando a la justicia de este país. O sea, y eso ya lo hablo yo con conocimiento de causa. Yo soy abogado, yo trabajo con los tribunales. Estamos viendo realmente unos niveles de corrupción que incluso ya palidecen en lo que se ha visto en otras épocas. Estamos realmente ya viendo que... Corrupción generalizada, ¿ve usted? Sí, corrupción generalizada. Un drama verdadero para un país. Por supuesto. O sea, ya la justicia ya no funciona. Estamos viendo ya decisiones totalmente arbitrarias. Los jueces se sienten intocables y con buena razón, porque hacen lo que quieren y no pasa nada. Y la única persona que más o menos les ha colocado freno es Diana Salazar. Y ahora se va. Entonces, la pregunta que queda es si la persona que la va a sustituir va a tener esa misma línea de atacar esas mafias judiciales. Y yo quiero aquí ser muy enfático, porque la justicia no es algo que está separado de los demás problemas del país. Yo creo que es al revés, está en el centro de los problemas del país. Porque todos los problemas que tenemos con el crimen organizado, la corrupción de los funcionarios, el saqueo de las arcas públicas, todo eso a la larga está conectado con la sensación de que hay impunidad, de que uno aquí puede hacer lo que se le pegue la gana y al final del día uno no va a tener que responder. ¿Por qué? Porque tienes todas estas acciones de protección en las que uno puede comprar a los jueces, tiene jueces de lo civil vendidos, de lo penal de que hablar. Aquí no hay una sensación de que uno... aquí reina la impunidad y eso está en la raíz de todos los problemas de este país. Doctor,
Se normalizó la trampa en el Ecuador. Qué doloroso, pero tenemos que revertir esta situación. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, un país que piensa, nos dice que la democracia puede perder, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para